La historia mía es una historia distinta. Digamos, yo he estado en los 3 niveles de gobierno. Yo comencé siendo alcalde a los 26 años de mi municipio. Hicimos el primer municipio digital de Colombia. Me ayudó mucho en aquel momento María del Rosario Guerra, Clave. que era ministra de Comunicaciones. Pero te voy a decir algo, una cosa es proponer antes de la pandemia el mundo digital y otra cosa es proponer después de la pandemia cuando el mundo se dio cuenta de la necesidad de lo digital. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Número 61. Se ha hecho una realidad. 521.000 vistas en YouTube. Y en la parrilla del canal Congreso, el programa más visto en los últimos 12 meses. Y hoy, programa 61. Y estamos con el exgobernador del departamento de Sucre, un departamento que llevo en el alma. Él es el doctor Héctor Olimpo Espinosa Oliver. Doctor Héctor Olimpo, ¿cómo estamos? Andrés, muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias, valoro mucho este espacio. Amén. No llevas el departamento de Sucre solo en el alma, sino también en las uñas. En el trabajo. En el trabajo. Así es. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, supremamente bien. 1981. ¿Naciste en dónde? En Cincé, Sucre. Cincé. Contémosle a los colombianos dónde queda Cincé, porque la gente se ubica mucho en Cincelejo. Ven, hago aquí clases de geografía sucreña en Dale. 30 segundos. Sí, señor. El departamento de Sucre es como mi brazo. Así ¿cierto? es. Aquí donde está el puño está tu zona favorita de Colombia después de Antioquia. Golfo de Que Morrosquillo. es el Golfo de Morrosquillo. Sí, ¿cierto? señor. Donde está mi reloj quedan los Montes de María, Los Montes de María. detrás del Golfo. Así es. Y acá abajo donde está mi codo queda la zona de La Mojana y el San Jorge. Así es. Pero entre el río, que queda acá en el San Jorge y en La Mojana, y el mar y las montañas, aquí en el antebrazo queda lo que llamamos la subregión mojana. Así es. Mi pueblo Cincé queda en toda la mitad del antebrazo. ¿A Es cuánto es Cincelejo? a 30 kilómetros de Cincelejo, que es la ciudad capital. Es como la capital de la subregión Sabana. Es un pueblo de aproximadamente 40.000 habitantes. Agradable. Es capital cultural del departamento, capital ganadera del departamento. Es una sabana. Yo chicaneo mucho con que la chef Leonor Espinosa, que ha Así sido es. nominada a nivel Hágame el internacional favor. Y se ha mantenido. como mejor chef Así es. del mundo, se inspira en nuestra región, en nuestra gastronomía. Es mi pariente y su familia es de nuestro municipio. Usted que me habla de gastronomía, bueno, empecemos por ahí. ¿Le gusta la cocina? Me gusta la cocina. Sí. ¿Y qué le dicen? Que cuando uno le gusta la cocina tiene calientica las manos. O sea, que ¿qué le gusta cocinar? Bueno, yo, básico los huevos, me encanta hacer huevos, Los de todo huevos. tipo. Y el huevo favorito. Dicen que el mejor plato y con el que mejor sale uno es con un arroz con huevo. ¿Cómo se prepara un buen arroz con huevo? A mí me encanta el arroz con huevo, pero el arroz tiene que ser calentado de un día para el otro, que es como queda mejor. Sí, señor. Y se sofría un poquito el arroz, que queda un poquito tostado y se le ponen dos huevos encima. Ya con eso es suficiente. ¿Le Con gusta eso la cebollita puedo- en rama, el tomatico o nada de eso? Me gusta el tomate, me gusta mucho el tomate. Soy muy tomatero. Hay una cosa que hago muy bien también, ¿Cuál es? la cazuela de mariscos, Ah, la que cazuela. la aprendí a hacer allá en el Golfo Morrosquillo con las mujeres nuestras de Tolú, de Rincón del Mar, de Coveñas. Y ¿Cómo se hace una buena cazuela de mariscos? de pronto te va a parecer un poquito argentino, pero señor, ¿cómo la que así? mejor me he comido es la que hago yo. Oiga, ese Espinosa, ¿de dónde? Mi bisabuela o tatarabuela, o sea, la abuela de mi abuelo, era una señora polaca Ah, nos vamos hasta de Polonia. ciudadanía francesa que entró también Dios. por Magangué. Ok. Se llamaba Lido Matiu. No sé cómo terminó en Cincé, pero en Cincé nunca dieron para decirle Lido que le decían la niña Lola Matiu. Ah, ¿sí? Y un poco esa es la fusión ¿Y ese Espinosa y de ese familia Oliver, Espinosa. dónde se unen? Mi apellido, en Cincé también. ¿En Cincé también? Sí, mi apellido Ambos Oliver. de Cincé. Mi apellido Oliver también es de la península ibérica, con algo de mestizaje. Mi abuelo era un hombre moreno. Sí. Sí, en mi familia hay mucho mestizaje. Mi abuela paterna morena, mi abuelo materno moreno y los otros monos. Y entonces tenemos, mi hermana es morena, que, Sí, que es claro, tu la compañera. senadora. Tu compañera, mi otro hermano es moreno. Yo soy blanco ¿Y el ojiclaro de dónde? ¿Espinosa o Oliver? por los Espinosa. ¿Ah, sí? Por los Espinosa. Entonces mis hijos
se parecen mucho a mí, pero los hijos de mi madre se parecen mucho a ella, digamos. O sea que el Espinosa Oliver pega mucho. Tenemos también unos pelos rojos en la familia. Ah, sí. Sí, hay unos mestizajes ahí bien interesantes. Yo creo que en mi familia se ve reflejado lo que es Colombia. Hay un mestizaje de gente que tiene descendencia de indígenas, de afros y de europeos, y digamos, lo que es Colombia. Venga, Cincé, su padre, el estudio. ¿Dónde se da el estudio de Héctor Olimpo? ¿Primero en Cincé? Bueno, yo hago la primaria en mi pueblo, en el Instituto Marco Fidel Suárez de Cincé, que es el viejo colegio de don Luis Mesa, donde estudió Gabriel García Márquez parte de su primaria. Hágame el favor. Sí, O sea, el papá de Gabriel García vivió en Cincé. Es que el papá de Gabriel García Márquez, Gabriel el hijo García, es de Cincé. Ah, vea. Es de Cincé y se conocen. Él era telegrafista, por alguna circunstancia termina Sucre, Aracataca, y se conoce con la mamá de Gabriel García. Pero en una crisis económica se van a vivir a Cincé y montan una botica en la esquina del pueblo, donde hay una casa de 2 pisos de madera, que es la ¿Se casa. conserva? Que esa casa se conserva, es de una familia, de la familia de la Osa. Mucho de la OSA también en esa región. En esa casa ¿no? se crió un artista muy importante que se llama Andrés Peruzzi, un cantante muy importante. Y en esa casa vivió Gabriel García Márquez un par de años y estudió en mi colegio. Pero su familia paterna es de mi municipio. De hecho, estamos montando la ruta turística hacia Marquiana, que pasa por Cincé y Sucre. Luego de Cincé se van a Sucre y montan la botica en Sucre y García Márquez se conoce con Mercedes Barcha, con su señora, en Sucre. Dios, pura mojana. A los 13, 14 años. A mí me gustaba la política y tenía como un impulso de liderazgo, pero yo era tartamudo, muy tartamudo. ¿Verdad? Entonces Tenía un compañero tartamudo en la bancada. tenía pánico escénico y entonces, pero era muy bueno en las matemáticas en el colegio. Sí. Yo fui mayor puntaje de matemáticas del ICFES Te va muy bien. de la promoción del año 97 en el departamento de Sucre. Yo digo, esto era ingeniería. Pero entendí que no era mi vocación y me pasé a estudiar Derecho. Me rehabilité con disciplina y con perseverancia. ¿Verdad? Y entonces ya cuando le perdí el temor a hablar en público, decido entrar en política. O sea, que era más temor que el Ya mismo en la- tartamudeo, ¿no? Ya en la universidad, como en cuarto semestre. Ya fui perdiendo el miedo, recuerdo, y entonces decidí entrar al movimiento de Juventudes Liberales, que dirigí en mi universidad y en Bogotá y en Colombia durante mi época de universidad. Su padre alcalde de Cincé, Héctor Olimpo alcalde de Cincé. Yo nací en medio de la política, venga le cuento. Más atrás. Mi abuelo, yo tengo el nombre de mis 2 abuelos. Mi abuelo don Olimpo Oliver, que es mi abuelo materno. Bien. Fue un jefe conservador importante en su época. Fue representante a la Cámara del viejo Bolívar. Por el lado de la mamá. Y diputado, sí. Ok. Y era un hombre muy importante dentro del Partido Conservador, laureanista y alvarista. Yo recuerdo ver a Álvaro Gómez, a Gabriel Melo Guevara de niño en la O casa. sea, que usted trae genética por mamá y Sí, papá, y yo me crié con mi abuelo conservador hasta los 8 años aproximadamente. En cambio, por el lado de mi padre, el abuelo paterno era liberal, muy amigo de Turbay. Muy amigo de Turbay, no era liberal turbayista. Y El abuelo mi de papá Turbay. liberal, y entonces yo crecí como en esa pugna política entre liberales y conservadores. Sí, señor. Creo que eso forjó un poco, Andrés, mi temperamento. Claro. En el mundo equino se denomina que la genética viene por los 2 lados. Saber sobrevivir uno a los ambientes tensos. Así es. Y Una escuela. ordenarlos y sacar lo mejor de ellos. Yo crecí en unas tensiones políticas muy grandes familiares, pero desde que yo tengo uso de razón, estoy viendo política por las ramas de mi familia. Digamos, discusiones políticas, campañas políticas, discusiones ideológicas muy profundas también. Entonces, crecí yo creo que con un interés. Yo recuerdo, venga, le cuento, yo vivía con mi abuelo. ¿En qué año?
año 87, Muy bien. 88, por allá, ¿Estabas en dónde? en Cincén. Muy bien. Vivíamos en la casa de mi abuelo y el comando conservador del pueblo era en la casa de mi abuelo. Todo el mundo vestido de azul y yo me vestía de rojo. Usted Y entonces nació en el 81. me hacían un poquito de bullying, pero entonces yo me ponía una camiseta que decía yo voto por mi papá. Recuerdo, tengo como esas... Que era el Bayo, que es el Bayo Sí. Espinosa. Mi papá fue alcalde, fue diputado, Sí, señor. fue representante de la Cámara. Representante. Aquí me tocó. Durante 2 periodos, aquí estuvo Un tipazo, Héctor en la Olimpo. Cámara. Sí. Tú eras asesor del Ministerio de Transporte en Yo era aquel el momento. asesor del Andrés ministro de Uriel Gallego. Transporte, sí, señor. Sí. Y Ahí venía a nos ser- conocimos. Así es, y venía a ser enlace con el gobierno y el Congreso de ese momento, que era 2002, 2006, 2006, 2010. Y un hombre que me recibía muy amablemente, nunca lo olvidaré, era el Bayo Espinosa. E independiente a eso, porque uno encuentra en el Congreso de todo, tanto en el Senado como en la Cámara, pero uno encontraba gente amable en Cámara como no encontraba gente tan amable en la Cámara. Y el Bayo me decía, venga, vámonos a almorzar. Entonces nos íbamos aquí a la Plaza de Bolívar, le encantaba el árabe, que todavía existe, y allá nos sentábamos a almorzar y él me contaba historias del departamento de Sucre. Ahí le cogí gran afecto y nos dejamos de ver, pero apareció Héctor Olimpo. Él nos presentó Sí, señor. y con Andrés coincidimos. Pero digamos, la amistad con mi padre, el amor por el golfo, Totalmente. el amor por el campo, el Así amor es. por los caballos, el amor por la política. Así es. Y entonces yo recuerdo esto. Andrés, tuve la posibilidad de conocer tu casa paterna Así es. En Río Negro. en Río Negro y fuimos a ver caballos. Así es. Que es una pasión Total. que ambos tenemos. Pero después les contaré una anécdota de por qué me enamoré de un caballo que tenía ya llamada Protocolo. No me Así olvido. es, protocolo. No me Así es. olvida. Así es. Terminó en mi finca. Así es. Sí, y Eso ahí- es cierto. Sí. Has avanzado Y- mucho en y- el mundo equino. Ahora hablaremos de eso. ¿Te parece? En lo político y en la universidad. Yo creo que para hablar de caballos no nos alcanza el tiempo. No, nos va a alcanzar. Política, alcalde de Cincé, pero también secretario del Partido Liberal, acompañando a César Gaviria en esa dirección. A Simón, Y a Simón. venga, les cuento. La historia mía es una historia distinta. Digamos, yo he estado en los 3 niveles de gobierno. Yo he estado en el nivel departamental, en el nivel nacional y en el nivel municipal. Yo comencé siendo alcalde a los 26 años de mi municipio. Hicimos el primer municipio digital de Colombia. Me ayudó mucho en aquel momento María del Rosario Guerra, Clave. que era ministra de Comunicaciones. Y hicimos el primer municipio digital de Colombia. Llevamos internet gratuito al municipio. Hicimos ¿Cómo lo lograste? Escuela de Cultura Digital. En esa Urbano época, y rural. En esa época, imagínense, yo me puse a proponer eso en campaña. Iba a llevarle internet Pues, gratis es al municipio obligatorio. sin saber cómo lo iba a hacer. Lo propuse, porque me pareció una buena idea. Pero te voy a decir algo. Una cosa es proponer antes de la pandemia el mundo digital y otra cosa es proponer después de la pandemia cuando el mundo se dio cuenta de la necesidad de lo digital. Pero te estoy hablando del año 2007. Por eso te estoy diciendo. Lo proponías Sí. antes de la Ah, pandemia. sí. Íbamos... mucha gente pensaba que era una cosa demasiado avanzada para el momento, pero a mí me parecía absolutamente necesario. Entonces, yo recuerdo que yo me elijo alcalde Andrés. Y recuerdo que lo primero que me dice mi padre, me dijo, tienes que ver cómo vas a hacer para cumplir a la gente ¿Cómo ese va a cuento en cumplir eso? internet. Así es. Entonces, yo me senté con unos ingenieros. En esa época no había banda ancha, no había redes de banda ancha, no había nada. ¿Cómo hacemos para traer el internet al municipio? Entonces, montamos una antena en la sede de la gobernación de Sucre en Sincelejo. Llevamos el internet a Sincelejo y ahí lo transmitimos vía microondas a una antena que montamos en la institución educativa del Hágame el municipio. favor. Entonces, ahí bajábamos la señal y la distribuíamos por zonas Wi-Fi. Así se hacía en la televisión Entonces, también. teníamos zonas Wi-Fi en todo el municipio. Hicimos una escuela de cultura digital bellísima en aquel momento y una biblioteca digital. Lo de la escuela de cultura digital, recuerdo que los muchachos que entraron hoy son líderes en esa materia en mi territorio, tienen empresas, viven de eso, son unos referentes en esa materia. Entonces, yo me designaron mejor alcalde de municipios de sexta categoría en aquella oportunidad. Ya yo había tenido, como te conté, la experiencia en la organización de jóvenes liberales. Sí, señor. Y un día que me invitan a una rendición de cuentas en un evento aquí en el Tequendama,
yo estaba rindiendo cuentas como alcalde de la labor que habíamos hecho en el municipio. Pues nosotros saneamos el municipio que lo encontramos quebrado. Triplicamos inversión de planes de desarrollo y hicimos, de las que estaban proyectadas en el plan de desarrollo, e hicimos el proyecto este que te conté del municipio digital. Entonces, ese día me conocí con Simón Gaviria. Estaba recién nombrado director del partido. Me llamó a una entrevista y a los 4 o 5 meses estaba como secretario general del partido. Él andaba buscando en aquel momento una persona joven que conociera el territorio, Claro. que tuviera la experiencia, que conociera el partido, y terminé de secretario general del partido. ¿Cuánto tiempo ahí? 4 años y medio. Experiencia inmensa para después ser gobernador de Sucre. Me conocí, digamos, fue la segunda vez que tuve la oportunidad de viajar por Colombia, porque lo había hecho ya cuando estaba coordinando Juventudes Liberales, pero entendí mucho mejor las regiones, su cultura, su economía, todo el componente socioeconómico, sus conflictos, la diversidad de la geografía colombiana y los temperamentos, los problemas. Esto es un país de naciones. ¿Cuántos municipios tiene Sucre? 26, 4 subregiones. 5 subregiones. 5 subregiones. Y diría uno, usted como gobernador de Sucre, que lo fue, que son 26 mundos. 26 mundos distintos. Aquí hay Increíble. 32 mundos distintos, 8 regiones completamente diferentes en Colombia. Entonces estuve como secretario del partido, fue una experiencia muy bonita para mí, y luego pasé al gobierno nacional. Estuve como viceministro del Interior en el año 2017 y 18. Me tocó manejar todo el tema de la implementación de los acuerdos, todos los temas de conflictividad social en aquel momento, los paros que hubo por todo el país, así de gran envergadura, aquel gran paro de Buenaventura, que cerraron el puerto de Buenaventura mucho tiempo. Fuerte. El ministro Rivera de aquel momento me designó la negociación de ese paro, que para mí fue una gran enseñanza. Logramos levantar el paro, logramos negociar los acuerdos. Y me tocó manejar también toda la estrategia territorial de hidrocarburos, las relaciones entre las empresas del sector minero-energético y las comunidades, varios paros de esa estirpe también, paros en el Chocó, paros en La Mojana. El final del gobierno de Santos Desde el Juan Manuel Santos. fue bastante tenso, y me tocó esa época. Ahí tomo la decisión, en el año 2018, cuando se termina el gobierno, De regresar a la tierra. de regresar a la tierra. Venga, le cuento esta historia. Yo conocí a Iván Duque. Mire cómo lo conocí. Siendo alcalde, me llevaron a Bilbao, en España, O sea que eso fue para allá el 2007. 2011. Ok. Ya había hecho el proyecto de Cincé Digital, y la Federación de Municipios me mandó a Bilbao, que había un encuentro nacional de ciudades Una vez digitales, terminado ya el periodo de alcalde. como reconocimiento. Estaba terminando. Ok. Los vascos tienen muy buena relación con los antioqueños, Sí, señor. ¿sí? Porque parece que hay mucha ascendencia vasca en Antioquia. Entonces, los vascos invitaron a Álvaro Uribe Vélez, que ya era expresidente de Colombia, Así es. a instalar el evento internacional de ciudades digitales. Y me tocó, recuerdo, al lado al exgobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, en el evento. Entonces, a los 5 minutos habíamos entablado una muy buena conversación. Me dijo, hombre, ¿por qué no invitamos a almorzar al presidente Uribe? Y le dije, Guillermo Alberto, yo no creo que el presidente Uribe tenga tiempo para almorzar. Debe tener mucha gente. Y me dijo, vaya y dígale de parte mía. Entonces, yo fui, me acerqué al presidente Uribe, que tiene una memoria prodigiosa. Me dijo, alcalde, usted le dije, regáleme un minuto, y me mandó una persona. La persona llega y se me presenta, mucho gusto, yo soy Iván Duque, secretario privado del presidente Álvaro Uribe. Entonces, me conocí con 2011. Iván Duque en Bilbao Muy bien. y salimos a almorzar. Demoramos casi, Uribe aceptó. sí, un día compartiendo experiencias, visitando museos, en reuniones de todo tipo. Fue una experiencia, recuerdo que al presidente Uribe le pusieron un solo escolta allá. Y cuando vamos saliendo del centro de convenciones, hay 100 personas ahí, parqueadas con carteleras. Dicen, Uribe, Paraco, Uribe no sé qué, Uribe no sé qué. Lo habían ubicado. Le gritaban de todo. Y el escolta vasco iba de todos los colores, pálido, morado.
No sabía Porque qué él hacer. solo contra ese montón de gente. Entonces, yo veía que el presidente Uribe iba caminando para encima de los muchachos. Y le digo, presidente, son como 80, nosotros somos 4. Y entonces, me acuerdo que se remangó la camisa y me dice, no me preocupe, que igual los veo poquitos. Y pasamos por la mitad de ellos así. Tengo como esa anécdota. Ahí me conocí con Iván Duque. Quedamos con una muy buena relación. Y venga, le cuento otra infidencia. Siendo ya secretario general del partido en el año 2013, me llama Iván Duque de Washington. Me dice, Héctor, necesito 2 años después. que me aceptes mi renuncia al Partido Liberal. Porque yo voy a aspirar al Senado por otro partido. Y yo aparezco en las bases de datos del Partido Liberal. Y en ese momento me mandó la renuncia y se la acepté. Luego, cuando hicimos el acuerdo del paro de Buenaventura, presentamos una ley de financiamiento para Buenaventura, que era la ley del Fondo de Buenaventura. El ponente fue Iván Duque y nos tocó trabajar conjuntamente eso. Y Duque, senador. Entonces, Duque senador. Así es. Luego, en la presidencia, yo voté por Humberto de la Calle en primera vuelta y voté en segunda vuelta por Iván Duque en el 2018. Él me hace, a través de un funcionario, la oferta de irme al exterior y yo tomo la decisión de quedarme en Colombia y me regreso a buscar la gobernación. Sucre a buscar la gobernación. Iniciamos esa campaña en contra de las expectativas y afortunadamente salió muy bien. Muy bien. Salió muy bien. 2019, 2022. Me tocó vivir toda la pandemia ya con Iván Duque como presidente. Me ayudó mucho al departamento, ¿sabes? Y ahora precandidato presidencial. Estuve de presidente de la Federación de Gobernadores al año 22 y 23 y ahora estoy... ¿Pre o candidato? Es que a mí me gusta más la palabra... ¿Cuál? Aspirante. Bueno, entonces ahora aspirante a la presidencia. Porque la palabra candidato envuelve una formalidad jurídica. Muy bien. Entonces los abogados somos medio... Claro. Entonces, yo prefiero entendible. la palabra aspirante. Aspirante. Entonces, a ver, ese recorrido nuestro por los 3 niveles de gobierno me ha dado una visión distinta de Colombia, porque no solamente he estudiado los temas del Estado, sino que he trabajado los temas del Estado. ¿Sí? Yo, digamos, además de ser abogado, estudié gerencia pública, estudié derecho público, tengo una maestría en gobierno y política pública. Soy egresado de la Escuela Superior de Guerra en Estudios de Seguridad y Defensa Nacional y soy también egresado del INALDE en la formación de dirección de altas compañías. Entonces, esa mezcla del estudio con la experiencia, pues yo tengo... Pero súmele algo, Héctor Olimpo, la experiencia local, la experiencia regional, alcalde, gobernador y ahora en la búsqueda de la presidencia. Y a mí me motiva, me encanta que pasen estas cosas, porque cómo cuesta venir desde la región. Si le cuesta a uno desde Antioquia, ¿cómo le cuesta a alguien desde Sucre? Y no lo digo peyorativamente, sino porque es una realidad. Sí, y así lo sí, vivimos sin dudas. acá en Bogotá, de un hombre que viene de región y dice, quiero ser presidente. Aquí la gente, cuando uno dice eso, dicen, está loco, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿A quién le ha ganado? A mí me encanta cuando viene gente de la región y tiene la condición y la percepción de decir, sí, lo puedo hacer. ¿Usted siente igual las cosas? Hombre, hay que llenarse de valor. Así es, clarito. Hay que llenarse de valor y de determinación. Construir un camino, dar un ejemplo, hacerle creer a una región que ha estado rezagada durante mucho tiempo que es posible, no es una tarea fácil. No es fácil. Pero es una gran empresa. Usted es muy buen conversador, como me lo dijo, desde Cincé y desde sus abuelos. Y así está claro y ratificado. ¿Va a consulta? Venga, le cuento en qué andamos. Tenemos un elemento de cohesión, que es el tema de las autonomías territoriales. Nos pusimos de acuerdo un grupo como de 40 más de como 45 exmandatarios de Colombia. Nómbreme 3. Escogimos 3 exalcaldes, 3 exgobernadores. ¿Quiénes son? Aníbal Gaviria de Antioquia. Gobernador y exalcalde. Juan Guillermo Zuluaga del Meta. Del Meta, Villavicencio. Exalcalde, gobernador y exministro. Sí, señor. Y quien te habla. Muy bien. Héctor Somos Olimpo. 3 exgobernadores. Y hay 3 3 exalcaldes. Juan Carlos Pero Cárdenas de usted también Bucaramanga. exalcalde y ellos también exalcaldes.
Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga. Sí, cuarto. Jaime Pumarejo Quinto. de Barranquilla. Muy buena nómina. Y Juan Carlos Aldarriaga, exalcalde de Soacha, que es la quinta ciudad de Colombia. Muy bien. Entonces, entre los 6 vamos a escoger un candidato que vaya a las consultas de marzo. O sea que no van a utilizar estas consultas ahorita cercanas. Nosotros vamos a utilizar un mecanismo interno para ponernos de acuerdo Puede y ser una encuesta. que uno de nosotros salga. Muy bien. El grupo se llama La Fuerza de las Regiones. La Fuerza de las Regiones. Vamos en los próximos días a inscribir nuestros movimientos por firmas. Fuerza de las Regiones. La Fuerza Muy de las bien. Regiones. Salimos 6 candidatos, cada uno con su movimiento por firmas. En los próximos días conocerán la noticia. Muy bien. Arrancamos campaña de manera abierta a contarle a los colombianos nuestra visión del país, la importancia de que se construya un proyecto de abajo hacia arriba desde las regiones. Tiene que haber en Colombia, yo estoy absolutamente convencido de lo siguiente, en Colombia tiene que haber una rebelión de las regiones, que le entregue autonomía y empoderamiento al territorio. Vienen despertando. Pero miren los peligros que reviste de que el gobierno central tenga tanto poder y que quien gane el gobierno central se lo lleve todo. Mire lo que nos está pasando Así hoy. es. Pero venga, no se me vaya hacia allá. La encuesta que sería interna sería ¿para qué mes? En finales de noviembre. En Finales de diciembre noviembre. tenemos candidato. Quieren candidato y ese candidato iría a una consulta abierta. A las consultas en de marzo. En marzo. A las consultas de marzo. ¿En qué lugar? Hay que esperar a ver que se terminen de configurar esas consultas. Parece que hay una alianza de partidos políticos que quieren hacer consultas en marzo, pero nosotros queremos presentarnos a las consultas de marzo. Muy bien. Porque nosotros creemos en la unidad, en clave. construir equipos, Es en clave. sumar. Así es. Y que Colombia está ávido de que varias personas de distintas regiones y distintos pensamientos se pongan de acuerdo alrededor de un propósito común. Muy claro. Muy bien. Tenemos claro algo, gobernar es hacer. Todos tenemos resultados probados y estamos convencidos que si no se gobierna Colombia con una visión desde las regiones, no vamos a ser capaces de corregir la brecha social, que es la brecha regional que hay en Colombia. Colombia conoció el juicio en Palo Quemado, en el juzgado 44, por nuestro jefe natural Álvaro Uribe Vélez. Por eso llevo esta camiseta. Decente e inocente Álvaro Uribe Vélez. 26 años a su lado, como un gregario, como un soldado. Y siempre lo he visto en esa conducta y en esa línea. Y allí me mantendré, porque creo que en política hacen falta partidos y políticos con P mayúscula. Y hoy con un gran invitado, un hombre que viene de región, un hombre que fue alcalde de Sincé, gobernador de Sucre y hoy es aspirante a ser presidente de la República. ¿Y qué le digo yo? Que lo haga, que lo busque, que lo intente y que crea en lo que hace. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Muy agradecido contigo, mi solidaridad con ustedes, con el presidente Uribe, con su familia y con su equipo. Así será. Espero que logren demostrar su inocencia en esta segunda instancia, porque el presidente Uribe no se merece, su trayectoria no merece lo que le pasa. Nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo. El 61. Chao. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés.